Siempre un gusto darle la bienvenida a Daniel Irizarry de Faro Dispenser Wellness Center. Daniel, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien, Julio. Saludos a ti y a todos los televidentes. Con gusto recibidos. Daniel, cuando hablamos del uso del cannabis medicinal, hemos hablado en diferentes programas de los beneficios, de las indicaciones, de los usos, pero ¿y qué pasa con los riesgos? ¿Cómo hacen para la prevención de riesgo cuando se están usando precisamente estos productos? Pues mira, Julio, ese es un tema bien importante, ¿verdad? Porque cuando el paciente utiliza cannabis medicinal por primera vez, nosotros nos enfocamos mucho en la prevención de los riesgos y los riesgos son los efectos secundarios. Nosotros siempre le recomendamos a este paciente inicial que cuando sale del dispensario utilizar esos productos de cannabis medicinal, los utilice en su casa, en un lugar seguro, que esté quizás acompañado ya sea de un familiar, ¿verdad? Que le pueda asistir en cualquier situación, ya que hay pacientes que cuando van a experimentar el uso del cannabis medicinal, pues no saben cuál es el efecto, no saben quizás a veces el mismo nerviosismo, ¿verdad? Como a veces es un tabú el tema del cannabis, pues tienden a cuál era la dosis indicada, cuánto era lo que tenía que utilizar. Entonces, bien importante a que comiencen con unas dosis mínimas. Nosotros casi siempre les recomendamos en su primera dosis un ratio de 1:1 THC y CBD para que el paciente vaya teniendo, ¿verdad? Administrándose lentamente ese producto y no se automedique. Es bien importante que hay unos productos que nosotros casi siempre recomendamos inicialmente y que el médico le ha recomendado en base a sus condiciones. Muchos de ellos son inhalados. Los inhalados, lo bueno es que el paciente va a saber cuándo detenerse, porque el paciente va a empezar a experimentar lo que le llamamos el mareíto, y entonces ahí el paciente dice, bueno, hasta aquí voy a ya no hacer más inhalaciones para ver cómo me trabajan las condiciones. Hay que tener mucho cuidado cuando el paciente, ¿verdad? Por sus condiciones se le recomienda lo que son los comestibles o tinturas sublinguales, ya que como estos productos no tienden a hacer efecto rápidamente, el paciente a veces vio que pasó media hora, una hora, todavía tiene el mismo dolor o está experimentando un dolor más fuerte y tienden a aumentar esa dosis en el mismo día o utilizar una mucho más alta, y entonces esto va a provocar que cuando ya empiece el efecto, quizá era que el metabolismo del paciente era lento y empezó a experimentar esos efectos a las 2 horas, pues ahora está doble medicado, entonces puede empezar a experimentar escalofrío, calentura en las manos, sudoración, y esos efectos son los que queremos evitar, ¿verdad? Para que el paciente pueda tener un buen uso del cannabis medicinal. Qué bien. Daniel, perdona que me gustaría que hicieras un poquito de una explicación más detallada, porque hablaste de la proporción 1:1 para comenzar. Pero ¿podrías hablarnos un poquito más de eso para que quede más claro? Sí, cuando hablamos de la proporción 1:1 es que tenga la misma cantidad de THC, que es el componente que ayuda para el dolor, pero también es el psicoactivo, y tenemos el CBD, que es el antiinflamatorio y el que ayuda para la ansiedad, y casi siempre se administran en dosis de 5 miligramos de THC y 5 miligramos de CBD. Esto lo que va a hacer es un equilibrio en el cuerpo. A la misma vez, el CBD va a evitar que los efectos psicoactivos del THC se reflejen en el paciente, y de esta manera el paciente experimenta buenos beneficios en el cannabis, ¿verdad? En alivio al dolor, alivio a la ansiedad, pero sin llegar a tener los efectos secundarios. Es bien importante que los pacientes sepan que el cannabis fumado está prohibido, ¿verdad? Tiene que ser vaporizado, y para eso nosotros vendemos unos equipos, porque si no tendría los mismos efectos que fumar tabaco, y eso no es lo que queremos. Ahora, por último, Daniel, ¿han tenido experiencia de cómo manejar o situaciones en las que haya en la necesidad de manejar esos efectos no deseados de los que hablaste? Por ejemplo, que no sé si sedación inclusive, pero la sudoración, las calentones, etcétera. ¿Cómo lo manejas una vez que eso ocurrió? Pues mira, sí, a nosotros, ¿verdad? Nos ha llegado varios casos donde pacientes nos llaman. A veces es porque han visitado otros dispensarios, quizás no recibieron la orientación adecuada, y entonces estos pacientes nos llaman y nosotros ahí le asistimos. Nosotros tenemos comunicación directa con los médicos, así que le empezamos preguntando cuál es la dosis que usó, qué producto, cuáles son los efectos que está sintiendo, para entonces, ¿verdad? Nosotros poder
comunicarnos directamente con el médico y darle las recomendaciones. La mayoría de estos casos, ¿verdad? Se recomienda que entonces el paciente se mantenga tranquilo y espere un par de horas hidratándose en lo que estos efectos pasan, porque la mayoría de ellos son psicoactivos, o sea, son en la mente, así que esto es esperar a que se te metabolice ese producto y entonces ya eso va a pasar eventualmente. Porque en realidad no hay mayores consecuencias cuando hay un Ujú. poco de cambio, sobre todo, me imagino, lo que tú acabas de decir, me parece muy claro, las personas aumentan o casi que duplican la dosis pensando que es que no le está haciendo el efecto anterior. Ahora, claramente, Daniel, acá la orientación, la información, la educación, el dispensario al paciente, pues es clave, ¿no? Eso es correcto. Y la comunicación que mantenga todo el tiempo el paciente con el dispensario. En este caso, con Faro Dispensary Wellness Center, a quien ya se nos fue el tiempo, qué rápido. Me despido entonces, Daniel, y será entonces hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias, Julio. Hasta la próxima.